Si me quiero enterar, las cosas cambian, en la diaria. Resulta que puede que funciona así, siempre sería muy poco intuitivo, ¿verdad que sí? Bueno, los móviles en silencioso, por favor. Seamos serios. Víctor Varela nos va a hablar hoy. Es licenciado en física fundamental, lo que ahora llaman física teórica y esas cosas, y ha estado trabajando pues más o menos como todo el mundo en lo que ha ido saliendo. Ha trabajado en Renfe, parece ser que en lo del tren de alta velocidad, que últimamente pues parece que lo van haciendo ya en serio. Que funcionan, que ya no se les hunde y cosas de ese tipo. Pero cuando pase por debajo de la Sagrada Familia, no lo pasa. Bueno, seguro que alguien monta una bronca, eso seguro. O sea, en Barcelona tienen mucha práctica con eso, que tienen todas las vías enterradas en montar broncas porque es ruido. Y bueno, nos va... espera. Mirando en el Google, no sé si eras tú o otro, sale que también eres máster en radiofísica hospitalaria. No. Entonces es otro Víctor Varela Reinos, tienes un gemelo. Y bueno, nos va a hablar sobre el modelo estándar de partículas, con lo que oficialmente dicen que está hecho el universo. Cuando uno se pone a mirar esas cosas raras, resultan un poco raras. Pero bueno, los de física teórica es lo suyo, o sea que supongo que... A nivel cero sigue siendo. Bueno, Vale. todo tuyo. Bien. Pues sí, son partículas elementales de lo que voy a hablar hoy. Y para ello, pues vamos a dar un repasito al modelo estándar de partículas elementales. El modelo estándar nos dice que las partículas elementales se clasifican en bosones y fermiones, y se clasifican así atendiendo a la estadística a la que responden, a la estadística de Gauss o a la estadística de Fermi. Bosones, y por otro lado tenemos los fermiones, que bien son leptones o quarks, pero mientras que los leptones fue una cosa muy fácil de colocar en un diagrama, eran partículas que se veían como resultado de los experimentos de los quarks, ¿no? Lo que se veía eran hadrones. Entonces vamos a ver, a meternos un poco en el mundo de los hadrones, ver que en ese mundo hubo que poner un orden. El orden lo puso las matemáticas, allá del octete que se llama, que desemboca en el modelo de Quark. El modelo de Quark que acuña un número nuevo cuántico, el color, explica las propiedades de la fuerza fuerte y nos encaja todo en el organigrama. Quarks y leptones son muy amiguitos, se juntan, pero se juntan de forma selectiva, ¿no? Y forman lo que se llama las familias de materia. Ahora, a día de hoy, el sistema es un sistema incompleto. Bueno, pues como decía, el modelo de partículas elementales fue sancionado en el Congreso de Física Teórica de Tokio de 1978. Y en él las partículas son o bien bosones o bien fermiones. Los bosones portadores de las fuerzas que gobiernan el universo. Son los intermediarios en las reacciones que se producen en el universo entre cualquier cosa. Partícula con partícula, partícula con campo. Cada uno de ellos responde a una de las fuerzas que hay en el universo. El gluón es el intermediario, es el portador de la fuerza fuerte, el que nos lleva la fuerza fuerte de un lado para otro, el que permite a dos partículas dentro de un núcleo, dentro de una partícula hadrónica, interaccionar entre sí. El fotón, pues todos sabemos lo que es el fotón, es el responsable del campo electromagnético, W más, W menos y Z0,
como intermediarios y responsables de los procesos débiles, los procesos de desintegración de la materia son procesos débiles. El gravitón nos cuenta cómo actúa, o nos va a contar, o nos deberá contar cómo actúa la gravedad. Incluyo aquí el campo de Higgs. A pesar de que en 1978 eso no era así, pues hoy tenemos esperanzas fundadas de que exista el bosón de Higgs como responsable del mecanismo por el cual las partículas van a adquirir su masa al interaccionar con el campo, llevándose parte de la energía potencial del campo de Higgs y convirtiéndola en su propia masa. Y por otro lado tenemos los fermiones, partículas que respetan el principio de Pauli y que o bien interaccionan con la fuerza fuerte o no. Si no interaccionan con la fuerza fuerte, solo lo van a hacer de forma electromagnética, débil, van a estar sometidos a la gravedad y van a adquirir masa por el mecanismo de Higgs. A esas partículas las llamamos leptones, son pues, el electrón, el mu, el tau y sus correspondientes neutrinos. Y evidentemente cuando yo hablo de partículas estoy refiriéndome también a las antipartículas, pero no las voy a hablar. Y por el otro lado, si además de interaccionar de forma electrodébil, estar sometidos a la gravedad y haber adquirido su masa, interaccionan de forma fuerte, tenemos los 6 cuartetonios conocidos, que son partículas componentes de los hadrones. Son partículas matéricas componentes de los hadrones y partículas que, como os digo, no se han visto de forma aislada. No son resultado final de un experimento que se puede hacer en un coliseo. Quarks y leptones se van a juntar, van a formar una serie de familias de partículas para dar lugar a la materia. Una de las familias, formada por estos dos quarks, el átomo doble, el electrón y su neutrino, generará materia estable, mientras que estas otras dos darán lugar a materia inestable que decaerá por interacción débil hacia formas de materia estable. Y vamos a analizar un poco este diagrama. Los bosones portadores, partículas, respondiendo a la estadística de Bose-Einstein, son partículas con spin en T. Eso quiere decir que la partícula se puede encontrar dentro de un organismo, dentro de un sistema, más de una partícula en el mismo estado. Tienen spin entero, su carga eléctrica es nula, exceptuando los W más y W menos, que tienen que tener carga porque son los responsables del decaimiento que se conoce como de corrientes continuas. Es una forma de decaer la materia teniendo en cuenta que la carga también tiene parte y arte en ese decaimiento. Con una masa en reposo, que será una masa en reposo marcada por el principio de incertidumbre, será el mínimo estado energético en el que puede estar la partícula, respetando el principio de Heisenberg, EH, ET menor o igual que H barra menos. Esa masa en reposo nos va a decir cuál es el alcance de esas partículas, hasta dónde llega la acción del campo que ellos portan. Esa acción es proporcional al inverso de la masa en reposo, exceptuando el gluón. El gluón veis que tiene masa cero, eso significaba que el alcance de la fuerza fuerte debería ser infinito. Y en cambio es del orden del femtómetro. ¿Por qué? Porque el gluón tiene unas características especiales. Es una partícula de campo fuerte, el único que interacciona con un campo fuerte. Y eso hace que el gluón tenga color. Y además, al tener color, podrá interaccionar de forma fuerte gluón con gluón, y siendo intermediada esa interacción también por los gluones. Y eso nos lleva a la imposibilidad de que el gluón se pueda separar hasta el infinito y llevar la carga fuerte hacia el infinito. Y todas estas partículas, las partículas estas han sido aisladas en laboratorio, estas cuatro, el fotón y los bosones débiles. El gluón, evidentemente, pues ha sido de forma indirecta
aparecen en las reacciones colisionadores de destrucción de materia, se vuelve a generar otra materia, lo que nosotros vemos detrás es esa materia, pero en el intermedio la teoría nos dice que de la existencia de forma indirecta. Y tenemos estos dos, el gravitón y el Higgs, todavía andamos detrás de ellos. Hay experimentos en marcha para buscarlos, concretamente el gravitón, el experimento LIGO, pues anda buscando ondas gravitatorias, que nos hablarán y nos dirán de cómo es el gravitón y cómo va a actuar el gravitón y qué características tiene el gravitón. Y el bosón de Higgs lo tenemos, se supone que mucho más fácil. La energía que el LHC va a manejar es muchísimo más grande de la energía que el señor Higgs nos dice del bosón intermediario de su teoría, pues va a tener, lo cual presumiblemente en cuanto se pasen de los 7 teraelectronvoltios por haz en el LHC, empecemos a vislumbrar el bosón de Higgs, siempre y cuando el bosón de Higgs exista. Eso queda por ahí. Y en el otro lado teníamos los fermiones, leptones o quarks. Los leptones. Hay 3 clases de leptones. En terminología yankee, sabores. Y como los yankees tienen mucha fuerza, pues vamos a tener que aprender a distinguirlos con la lengua, pero bueno. El electrón, el mu y el tau. Cada uno de esos leptones, de esos sabores de leptón, está representado por un par de partículas agrupadas, digamos, forman un doblete débil. Uno de los representantes del doblete débil es una partícula cargada y masiva, que se le ha dado el nombre del sabor correspondiente, el electrón, el muón y el tauón, y la otra partícula es el neutrino asociado a ese sabor. Una partícula sin carga y sin masa, pero lo de masa entrecomillado. Cuando en 1978 el modelo estándar se sancionó, no se conocía que el neutrino tuviese masa. Y ahí están las propiedades de los leptones, pues la verdad que son facilitas todas, partículas, antipartículas, su nombre, los neutrinos correspondientes, y los quarks. Como decía, los quarks no son partículas que se hayan podido ver como consecuencia de un experimento de alta energía, en uno de los aceleradores. Lo que se veía eran hadrones, partículas pesadas. Hadros en griego significa pesado. Y había muchas. Además, los yanquis y los europeos estaban a la greña. Tecnológicamente había una guerra en las dos orillas del Atlántico a ver quién era el que tenía el colisionador más potente. Y eso daba pie a que cada vez que apareciésemos, que se hiciese un experimento, aparecían más y más y más hadrones. Hadrones que a principios del siglo pasado, en el primer tercio del siglo pasado, pues con el incipiente modelo de partículas que se manejaba, pues tenían característica y cabían perfectamente como partículas elementales en aquel modelo. Pero empezaba la cosa a asustar, empezaba a haber demasiadas partículas que podían ser elementales, y además no se vislumbraba un final hasta que la tecnología dijese a partir de aquí no puedo parar, pues podrían seguir apareciendo más y más partículas elementales cada vez más y más pesadas, más y más complejas. Y esto no empezaba, ya no gustaba. Además, los físicos se dieron cuenta de que las partículas esas se podrían agrupar, lo que ellos llamaron multipletes, alrededor de unas propiedades comunes. Por ejemplo, el protón y el neutrón son dos partículas muy similares, se diferencian muy poquito en la masa, lo único que la diferenciación clara es la diferenciación de carga, y lo mismo pasaba con los iones y los otros. Esto les hizo llevar a que quizá en un estado anterior de energía más energéticos, esas partículas no estuvieran diferenciadas, estuvieran metidas y absorbidas dentro de un estado simétrico, bajo una simetría que al romperse esa simetría ponía de manifiesto las características distintas. Concretamente,
lo que ellos estaban mirando y jugando era por qué partículas con cargas distintas tienen el resto de números cuánticos prácticamente iguales. Eso les llevó a pensar que debería existir una subestructura por debajo de estos hadrones. Había que buscar cómo encontrar esa subestructura. El primero que se le ocurrió esta idea, o mejor dicho, el primero que publicó esta idea fue Fermi, como consecuencia de la lectura de la tesis de su alumno Chen-Yang. En esa tesis, firmada por Chen-Yang y patrocinada por el señor Fermi, nos dicen que había unos hadrones que salían de las colisiones, los más ligeros, que les llamaban mesones, que estaban formados por partículas. Tenían dentro partículas sin estructura, partículas elementales. En aquel entonces, pues, el único nombre que se les pudo ocurrir fue nucleón o antinucleón. Pero lo importante es que ya fueron ellos los primeros que dijeron no. Todo este follón que tenemos aquí de hadrones, que cada vez aparecen más, tienen dentro algo, que de verdad deben ser las partículas elementales. Habrá que ir a buscar esas partículas elementales. ¿Cómo las vamos a buscar? Pues fijémonos en los números cuánticos. Serán partículas cuya combinación de números cuánticos nos den las combinaciones de números cuánticos en las que tienen las partículas que somos capaces de ver en los experimentos. Y a eso se pusieron. Había que encontrar un orden en todos esos hadrones. Es decir, bueno, vamos a quitarnos de en medio 20 y tantas partículas distintas y dejarlas a ver cómo eso se puede reducir y ordenar. Y fueron Murray Gell-Mann y Yuval Neumann, un yanqui y un israelita, los que en 1961 dan un paso importante para llegar a esa situación. Son capaces de encontrar grupos de partículas supermultipletes que respondían a una estructura matemática, pseudomatemática, en la que las partículas menos pesadas, los mesones y los bariones más ligeritos, pues podrían conformar una estructura perfecta, y las partículas más pesadas, los bariones pesados, los podían ir agrupando en decrupletes. Evidentemente quedaban algunos, los primeros diagramas que hicieron estos señores, quedaban algunos grupos libres. Pero lo que sí decía este ordenamiento es que por debajo de esas estructuras que conocíamos, un montón de partículas, con una serie de propiedades muy similares, con unos números cuánticos prácticamente iguales, con ligeras diferencias de masa, pero sí importantes diferencias de carga, pues podía estar una situación en la que anteriormente sí fueran una misma cosa. Y por la evolución, pues algo se deshizo y dio lugar a que aparecieran los distintos aspectos de esa cosa anterior. Y que además esos distintos aspectos lo que nos iban a decir es que ¿de dónde venían? Venimos de fulanito. Fulanito se ha roto y nos ha soltado a nosotros. Y nosotros nos podemos agrupar de esa forma. Pero, evidentemente decía que había huecos en esos diagramas. Los grupos de simetría permitían que hubiese más estructuras de esa forma de las que se conocían. No preocupaba, si andaban a la greña yanquis y europeos para ver quién tenía el acelerador más grande, cada vez que aparecía un experimento nuevo, aparecía una partícula nueva, miraban las propiedades de esa partícula y eran capaces de encajarla en uno de esos diagramas, no preocupaba. Lo que sí les preocupaba mucho a los físicos era ese ordenamiento matemático en estructuras de grupos de simetría, grupos abelianos, que permitían una serie una explicación matemática que concordaba perfectamente
con lo que Abel nos decía que era un grupo de simetría, ¿qué interpretación física podía tener eso? Y a eso se dedicó el propio Gell-Mann y George Tway, ruso. Los dos no se conocen, los dos trabajaron cada uno en su sitio, pero publicaron a la vez. Y eso les permitió a los dos llevarse la gloria. Nos dicen los dos que esas estructuras de grupo tienen cabida siempre y cuando las partículas que las forman tengan estructura interna y esa estructura interna esté formada por tres. Gell-Mann le llamó quarks, Tway le llamó haces. El pobrecito ruso era técnicamente más precario en cuestiones monetarias a la hora de poder investigar y de poder imponer su terminología, y el caso es que se le llamó quarks, se le sigue llamando quarks. Estos señores nos dicen que todos esos grupos, todas esas simetrías tienen explicación si las partículas están compuestas por tres elementales, los quarks, up, down y extraño. La aparición del extraño fue lo que les llevó a estos señores, les abrió los ojos a estos señores. El extraño, el quark extraño, apareció como consecuencia de reacciones que se dieron en LEP de desintegración débil, por las cuales se constató la existencia del W+, el W-, y sobre todo el Z, las corrientes neutras famosas de la desintegración. Había pues 9 combinaciones posibles de esos tres quarks para formar los mesones, que según nos había dicho Fermi eran un algo y un antialgo, y 27 combinaciones distintas para formar los hadrones más pesados, que eran combinaciones, que serían combinaciones de tres quarks. Matemáticamente, ¿cómo se engarzaba eso? Pues los mesones iban a dar lugar a un singlete más un octeto, y las combinaciones de tres quarks, los 27 hadrones, los 27 bariones, serían un singlete más dos octetos y un dectuplete. Y curiosamente, eso era lo que la teoría del grupo nos decía que debía existir. Con lo cual, se quedaron muy contentos. Esos quarks serían fermiones, sujetos al principio de exclusión de Pauli, con lo cual las partículas que nosotros estábamos acostumbrados a ver, pues no podían tener estados idénticos, cada una tendría sus estados distintos de su amiga, y tenían que tener carga, tercio de la carga del electrón. Así se daba cabida al por qué el protón tenía, por ejemplo, 3 quarks. Pero una partícula con una característica tan especial y tan curiosa de tener la carga tercio del electrón no había sido observada en laboratorio de forma aislada. La tecnología en los años 60, cuando estaban estos señores jugando con ello, permitía medir cargas menores que tercio del electrón. ¿Por qué no habíamos sido capaces, o no se había sido capaz de poder medir la carga de una partícula la carga tercio del electrón? No sé. Si eran fermiones y si se permitía la combinación de 3 quarks para formar bariones, pues cabía la posibilidad de que 2 de los estados de ese barión, o 3 de los estados de ese barión, tuviesen los mismos números cuánticos. Con lo cual el principio de exclusión de Pauli temblaba, a no ser que la naturaleza, como es muy sabia, impida que la formación de bariones con 2 o 3 estados iguales se lleve a efecto, con lo cual la cosa quedaba pues sin solucionar, pero aceptada, hasta que en Fermilab aparece una partícula. Porque los experimentos de yo puedo más que tú nos larga la partícula delta más. Una partícula formada por 3 quarks up, con momento 3 metros y polarización 3 metros. ¿Qué quiere decir esto? Solo tiene la
la posibilidad de estar creado por tres estados idénticos a uno. Y al principio del pulso de Pablo hizo crash. A no ser que estuviésemos obviando, que no nos hubiésemos dado cuenta de que existen más números cuánticos que nosotros no conocemos. Y ese es el famoso número cuántico color. El número cuántico, al que el señor Greenberg en 1964 nos dice, nos habla de su existencia, y las características de ese número cuántico color las publican dos colaboradores suyos, William Hahn y Yoshiro Nambu, han hecho cosas. Nos dicen que ese número cuántico color tiene tres posibles colores, el rojo, el verde y el azul. Esos colores van a poderse juntar o no juntar de formas curiosas. La suma de los tres colores es incoloro, un color más un anticolor también es incoloro, colores o anticolores iguales se repelen, mientras que colores y anticolores distintos se atraen. Y con esto, el delta más quedaba solucionado. Sería un estado apun medio rojo, otro verde y otro azul. Ya había una diferencia de números cuánticos, con lo cual el principio de exclusión de Pauli es salvado. Pero además, había otra cosa mucho más importante. Que con esa trilogía o tricolorismo, los tricolores dichosos, no se iba a multiplicar el número de partículas existentes. Porque las combinaciones de colores de los colores cuánticos hacía que las partículas que nosotros conocíamos, que nosotros habíamos estudiado, fueran todas incolores. Con lo cual, si nosotros decíamos, hemos acuñado 1200 partículas, solo íbamos a tener 1200 partículas, no íbamos a tener variaciones de 1200 partículas en función de los perturbados. La cosa quedó muy contenta. Los señores físicos quedaron muy contentos. Y además, este modelo quark, que se llevó con todas esas propiedades raras, pues había sido sancionado en SLAC, en el acelerador lineal de Stanford. Se había preparado un experimento en el que se bombardeó un blanco de protones con electrones relativistas que demostraron que los protones tenían estructura interna, estaban formados por los famosos quark. Ahora bien, ¿cómo se ordenaban los quark dentro del protón, dentro de los hadrones por extensión? ¿Había jerarquía? ¿Había algún quark que tuviese más galones que otro? ¿O mandaban todo lo mismo? No se sabía. Y tampoco se sabía cuál era la naturaleza de la fuerza que los mantenía dentro del protón, dentro de los hadrones, y que impedía que se pudieran ver fuera de forma aislada. Eso implicaba que tenía que ser una fuerza muy fuerte. Pero, ¿qué naturaleza tenía esa fuerza? No sé. Hasta que llegó nuestro querido Feynman. Este señor lanzó una teoría con una contundencia matemática aplastante, en la que nos dice que esos hadrones, que no les llamó tal, pues sí, estaban formados por unas partículas de verdad elementales, sin estructura. Y a esas partículas se le llamó partones. Y nos dice que, así en palabras de niños, es como un saco en el que dentro están los partones, y los partones dentro del saco hacen lo que les da la gana. Nadie manda más que nadie, se mueve como quiere, y ahí está. Y esos sacos llenos de partones están inmersos en su palabra favorita, mar de partículas y antipartículas, de partones y antipartones virtuales que se crean y se destruyen en función del principio de incertidumbre de Heisenberg, de tal forma que nosotros, si somos capaces de dar energía suficiente a uno de esos sacos para romperlo, los partones podrán escaparse y se van a escapar. La energía que nosotros tenemos que dar será una energía consonante
con lo amigos que sean los quarks, lo que se resistan a separarse los unos de los otros. Pero bueno, podemos darle mucha energía, hacer que se separen y que salgan del saco. Pero al encontrarse en ese mar tan bonito de compañeros y anticompañeros, van a reaccionar, se van a juntar con ellos y van a regenerar la estructura hadrónica de nuevo. Sin que tengamos posibilidad, que andamos jugando a tiempos de principio y incertidumbre, de poderlos ver libres fuera de ese saco. Esas partículas, quartones, según Feynman, tenían que tener, evidentemente, carga tercio del electrón y ser fermiones. Y poco tuvieron que darse cuenta los físicos de aquella época para saber que los quartones y los quarks eran la misma cosa y siguieron llamando los quarks. Bien, pues ya tenemos los quarks, ya hemos llegado a los quarks. Pero sí, quedaba una cosa que no se sabía muy bien por qué. Con ese sistema, yo soy un fermión, tengo carga tercio, me muevo libremente dentro del hadrón, pero no hay manera de que se me pueda ver fuera y demás. El hamiltoniano de ese sistema, el operador que nos dice cómo evoluciona con el tiempo la energía del sistema, admitía infinito como solución válida de ese sistema. Se podía llegar a tener una energía infinita y eso matemáticamente era inconsistente. Entonces Feynman se da cuenta de que sí, de que su teoría tiene una fisura y la tapa. Dicen, vamos a ver, si nosotros estamos hablando de que ahí hay una fuerza fuerte que impide que los quarks se separen, esa fuerza fuerte tiene que estar intermediada por un gluón, por un bosón intermediario. Él le llamó gluón de glue, claramente. Pero además ese gluón, como está en un tinglado de fuerzas fuertes, va a verse afectado por la propia fuerza fuerte, con lo cual también tiene color. Tiene que tener color para interaccionar de forma fuerte. Y si eso es así, y matemáticamente demostró que podía ser así, y que era así, pues el infinito como solución del hamiltoniano del sistema ya no tenía cabida. La comunidad respiró tranquila, muy tranquila, muy tranquila. Y estas palabras, pues al final, con todo el soporte matemático que eso llevaba detrás, pues es lo que hoy conocemos como cromodinámica. Aquí tenemos los quarks, hemos llegado a los quarks, ya podíamos encajar en nuestro organigrama esas partículas desplazando a los hadrones como componentes elementales del universo. En la época de Feynman no solo se conocían 3 quarks, posteriormente el incremento de energía en los colisionadores pues se fueron pudiendo identificar, de forma indirecta por supuesto, pero identificar los otros 3 quarks siguientes, concretamente el último, el top, o true, como se le quiere llamar ahora. Ese fue identificado a finales de 1995. Y ya está. Tenemos nuestros ladrillos. Y esos ladrillos se agrupan de 3 formas, solo de 3 formas. Y nada más que de 3 formas. Eso está comprobado hasta la saciedad. No puede existir una cuarta familia de quarks y leptones generadores de materia. Una de las familias genera materia estable. Todos estamos hechos de protones y neutrones, y los quarks de los protones y neutrones son el aplicado. Y las otras 2 familias dan lugar a materia inestable que decae de forma débil hacia formas de materia estable.
pues tenemos todo lo que necesitamos para construir el edificio. Vamos a construir nuestro universo. Tenemos los ladrillos, las partículas elementales, quarks y electrones. Tenemos el cemento, las fuerzas que gobiernan el universo. Y tenemos la paleta con la que vamos a poder distribuir esas fuerzas, esa masa, para formar estructuras, los bosones particulares. Y construimos nuestro universo. Y nos llevamos una sorpresa un tanto desagradable. Lo que nosotros construimos con toda la materia que somos capaces de generar no llega. El edificio es inestable. La gravedad lo tira abajo. A no ser que haya más materia, más masa, que compense la fuerza gravitatoria que tiraría el edificio. La materia oscura famosa. ¿Y qué es la materia oscura? Pues o es materia como la que conocemos nosotros, materia bariónica, con una emisividad tan débil, tan pequeñita, que no tenemos tecnología suficiente para poder medirla. Por tanto, no sabemos de ella. O es otro tipo de materia, rarita, exótica. Y que, bueno, pues vamos a intentar ver esa materia. Primero vamos a clasificarla. Por aquel entonces, los experimentos de Kamioka y de Sudbury sobre el estudio de los neutrinos solares habían demostrado que los neutrinos tenían masa, eran de 3 sabores distintos y que mutaban entre ellos, los sabores mutaban. Ah, pues muy bien, llamémosle a esta materia oscura no bariónica caliente y ya está. La poca masa que tienen esos neutrinos que han aparecido, que los experimentos nos han dicho que sí tienen masa y por ello pueden mutar de sabor, pues nos va a compensar la masa del universo. Echemos los cálculos. Ni un dedal de materia llenaba los neutrinos como para poder compensar el universo. No había. No quedaba más que pensar en lo que se denomina materia no bariónica fría, los famosos WIMPs, partículas masivas de interacción débil, además de gravitatoria, y que teóricamente pueden ser de dos clases, acciones o supersimétricas. Y tanto los acciones como las partículas supersimétricas son partículas que tienen que existir, a la fuerza tienen que existir, si el modelo estándar cosmológico es el que es. Si no, tendríamos que revisar nuestro modelo cosmológico. El modelo cosmológico, antes de la adquisición de masa de las partículas, antes de la rotura carga-paridad, la rotura de simetría carga-paridad, si no existe la acción y no existen las partículas supersimétricas, no vale lo que teóricamente nosotros consideramos y que nos da pie a traspasar la frontera y ligarlo de forma suave y que a partir de ahí seamos capaces de interpretar, y no solo interpretar, de ver que lo que está pasando funciona adecuadamente bien. Bueno, pues los acciones, partículas muy pequeñitas, de masa nula, prácticamente nula, y evidentemente sin carga, pero, digo, tienen que existir. Si no, la simetría carga-paridad no se hubiera roto y no se hubiera dado la asimetría materia-antimateria, con lo cual no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque la simetría se ha roto y el culpable de esa rotura se llama acción. Y por otro lado, las supersimétricas, al igual que la acción, también tienen que existir si damos credibilidad al modelo de Higgs por el cual las partículas adquieren masa. Si no existen las partículas supersimétricas, las perturbaciones cuánticas de la interacción de partícula-campo de Higgs harían que el bosón de Higgs pudiera tener energía infinita, pudiera ser infinitamente masivo. Y eso no estamos dispuestos a aceptar. Con lo cual, las partículas supersimétricas también deben existir. Son
Las partículas activas van a decaer hacia el estado energético fundamental, el neutralino, y es lo que se anda buscando. El neutralino, una partícula ya con un peso importante, una masa entre 30 y 5.000 gigaelectronvoltios, pues ya es una partícula pesadita. Los dos, tanto los axions como los neutralinos, se anda detrás de ellos. El LHC, hay experimentos buscando los dos. El LHCb es un experimento encaminado al estudio de la rotura carga-paridad, de la rotura simetría carga-paridad. Si es capaz de explicar esa rotura carga-paridad, cómo funciona esa rotura, nos dirá cómo diablos actúa el axión en esa rotura, confirmando la existencia de la axión. Del neutralino hay mucha más esperanza desde el punto de vista de la materia oscura de que el neutralino sí sea una partícula que se pueda aislar, y hay un montón de experimentos para buscar esa partícula. El LHC mismo, el experimento Atlas, el experimento CMS, andan buscando las dimensiones extra, dimensiones en las que funcionarían estas partículas supersimétricas. Pero entre todos esos hay uno que lo tenemos muy cerquita de aquí, el DAMA. El experimento DAMA, Dark Matter, es un experimento cuyo laboratorio se está utilizando para su laboratorio un túnel que se excavó para túnel de Somport, se excavó para explotación ferroviaria, pero nunca llegó a utilizarse así, entre la estación de Canfranc y Francia. Ahí se ha instalado el laboratorio de DAMA y colabora la Universidad de Zaragoza en los experimentos. Muy bien, esperemos que esas dos partículas, el LHC, el DAMA, lo que sea, el LHCb, las encuentren, porque si no nos tendríamos que replantear todo el estudio teórico montado que hace que, llegado al famoso muro de Planck, la cosa no sea brusca y se pase de un lado al otro del muro de Planck de forma suave, y que a partir del muro de Planck somos capaces de interpretar de una forma bastante buena y bastante creíble lo que está pasando. Pero en eso que está pasando nos encontramos que el edificio que nosotros construíamos, al que le falta materia por todos lados, pues es dinámico y se acelera, se expansiona de forma acelerada. ¿Y qué lo acelera? Pues otra vez, energía ocular, energía que se piensa está relacionada con el vacío cuántico, la nueva física de la que se habla tanto ahora, está estudiando todo eso que está muy cerquita del Big Bang. Si esas teorías de no partículas, las supersimétricas y las axiales, no existen, si no somos capaces de darle consistencia, de darle realidad a las partículas supersimétricas, si no somos capaces de interpretar esa energía oscura, si de verdad el vacío cuántico está formado por pares virtuales de partículas y antipartículas, pues, señores, el Big Bang será historia, como tal Big Bang. Solo sabremos interpretarlo a partir de un determinado momento. Por debajo de ese momento nos tendremos que buscar otra teoría nueva que encaje de forma suave con lo que conocemos y que nos funcione. Y he dicho. O sea, que no está... Hablar del confinamiento hablar de se mueve muy libremente dentro de los capítulos. Sin embargo, tenemos por ver lo que es la libertad sintética. Bien, como consecuencia de esa teoría de Feynman, en la que matemáticamente sí le daba posibilidad a los quarks que se moviesen dentro de los hadrones de forma libre, bueno, pues eso
el año 2004 se le dio el premio Nobel a Wilhelm Pulitzer y Gross porque formularon, hicieron matemática de esa libertad y llegaron a una fórmula que la explica, y la explica de una forma alucinante. Si veis la teoría con lo que se midió en práctica, es el 99,99% de acierto. Lo que se hizo fue simplemente matematizar, darle una expresión de fórmula matemática a lo que Feynman teorizaba, y que él no dijo cuál era la ecuación que gobernaba el movimiento libre de los quarks dentro de los hadrones, pero sí que la existencia de ese movimiento libre, las consecuencias de que ese movimiento fuera libre, con la fuerza fuerte mediada por gluones fuertes, pues hacía encajar todo lo que nos llevaba a que los experimentos yo destrozaba hadrones contra hadrones, pero no veía quarks, veía hadrones. Pero la teoría de Feynman me explicaba los pasos matemáticos que me llevaban de estos hadrones que yo rompía a estos otros que yo veía, con lo que él llamó factores quarks, con los gluones que interaccionan fuertemente y con el color. Eso sí. Y lo mismo pasa con el confinamiento. El confinamiento es la imposibilidad de que el hadrón, tú coges un muelle y lo estiras. Cuanto más lo estiras, más fuerza tienes que hacer para romperlo, si es que llegas a romperlo. Cuando lo sueltas, pues esa historia de que cada vez que yo intento separar los hadrones, los quarks, que sí, necesito aplicar más y más fuerza, pues es lo que se llama confinamiento. No puedo aplicar más fuerza que la que llegaría a la frontera, al centómetro, al diámetro, al radio del protón. No, pero no, que es una manera de explicar por qué no se puede, la libertad sintética, por qué no se puede, que mientras más se pare, más te cuesta. Existe por ahí la idea de que esa propia energía lo que te crea es el anticuark, de tal manera que tú, al separarlo, se te vuelven a formar. Bueno, y no consigues separarlo. Feynman la palabra mar de partículas y antipartículas a Feynman le chiflaba. Evidentemente, lo que nos está contando Feynman es un adelanto del vacío cuántico. En los años 60 y tantos, tanto de los partículas y antipartículas, que en el momento que me salgo de mi ámbito, me las voy a encontrar por ahí y me van a regenerar. No, es muy interesante. Sí, Juan. Es muy interesante lo que nos has contado, lo que nos has puesto, pero me parece a mí que exclusivamente todo el Large Hadron Collider no va a servir para nada porque no está previsto, digamos, con este esquema que tú ayer eras, de la parte baja del esquema, en una pantalla para abajo, eso no lo va a tocar lo de Ginebra. Eso, el Large Hadron Collider está montado sobre, mentalmente, digamos, sobre todo, una continuación de todo lo que no es energía oscura. Claro. Todo lo que no es energía oscura sí lo va a poder interpretar. Evidentemente, lo va a poder interpretar. Supuestamente, ten en cuenta que en el momento estamos en 7 teraelectronvoltios por A. Sí. Cuando se logre llegar a... vamos a estar en una situación de prácticamente lo que hoy se conoce como inicio, como Big Bang, en cuestiones energéticas. Entonces, se supone que si eso funciona y la resistencia del aparato es tal que permite esas energías, por eso se va poco a poco, pues llegaremos a ver los neutralinos, los acciones, evidentemente los bosón de Higgs, en la hipótesis de lo que hoy tenemos teorizado y que con la teoría encaja de forma suave con la realidad que conocemos, sea así. Porque puede suceder, repito, que no haya esas partículas
entonces nos tengamos que replantear toda nuestra existencia, tengamos que montarnos otra nueva matemática. No solamente matemática, una nueva física. Una nueva física, matemática y física. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Por más que queramos, si el principio de incertidumbre funciona, no vamos a ser capaces de medir nada real por debajo del muro del plan. Nos lo tendremos que tragar matemáticamente, y matemáticamente nos lo estamos tragando con esa teoría. Si eso falla, tendremos que tener otra teoría que encaje con el principio de incertidumbre de Heisenberg, del muro del plan, y podamos seguir tirando para adelante con lo mismo que tenemos hoy. Según dices tú, es que si seguimos para adelante, el modelo no se va a conservar. No, sí se puede conservar. Sí se puede conservar. La cuestión está, si aparecen las supersimétricas, la acción y el bosón de Higgs, y aparecen bajo los aspectos teóricos que conocemos hoy, damos otro paso importante para atrás, desde el punto de vista de teoría. De comprobación práctica no vamos a poder comprobar. De teoría. La teoría se sanciona. ¿Hasta dónde? Hasta el vacío. Está muy lleno. El vacío parece que está muy lleno. Se tiene que explicar toda la energía que falta. A Feynman le venía de maravilla que el vacío cuántico estuviese lleno, y a mucha de la gente de hoy le viene de maravilla, el vacío cuántico está lleno. La constante cosmológica es como es y está haciendo lo que está haciendo porque el vacío cuántico está lleno, que si no tampoco nos funcionaría, tampoco podríamos explicar la aceleración del universo en base a que la constante cosmológica, lo que no cosmológica sabemos tampoco lo resuelve. Oye, tengo entendido que los catalanes tienen un acelerador de partículas. Sí, Hace poco lo oí decir a la ministra que teníamos dos grandes innovaciones, el acelerador de partículas en Cataluña y el gran telescopio de Canarias. ¿Y ese qué da de sí? Muy poquito porque trabaja muy bajamente. Pues da de sí como el acelerador que teníamos allí debajo de física, debajo de la Junta de Energía Nuclear, cuando el LED andaba haciendo cosas. Nos montamos a muchos gigaelectronvoltios de energía, pero es que ya estamos en la era del tera. La era del tera, hombre, cuando conté en cosmología qué era el LHC, pues es que un detector de LHC es como las torres que ha levantado el tío ese de la Ciudad Deportiva de las Madrid, son monstruos tremendos. ¿Por qué? Porque tienen que ser capaces de transformar la energía tienen que ser capaces de parar partículas con energía similar a la del Big Bang, pararlas en un espacio determinado, hacer bajar la temperatura, por decirlo así, desde 10 a la 15 grados a 0, en un determinado espacio de un espesor de materia. Pues sí, los catalanes tienen uno. Evidentemente, por eso ellos llevaron un chasco tan grande cuando el acelerador europeo se fue a Francia, no se quedó ahí. Porque ya tenían parte de la infraestructura. Una fuerza de que no tuvieron. Oye, ¿por qué a la hora de explicar las partículas WIMPs hay que recurrir a dos, por una parte a la supersimetría y por otra parte a la acción? ¿No basta una de las dos? ¿Por qué? Podrías interpretar que la acción es una partícula supersimétrica. Lo que pasa es que las consecuencias, hay una consecuencia muy clara, que es la asimetría materia-antimateria. La rotura de la simetría materia, ¿por qué hay materia y no antimateria? Esa rotura de simetría tiene que estar intermediada por una partícula. Vamos a darle una diferenciación a esa partícula. Tienen dos funciones distintas. Las otras explica una cosa. Las otras también van a tener una función de rotura de simetría. Van a romper esas super dimensiones y las van a proyectar
a 3 dimensiones que son las que vivimos, más el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que nosotros somos materia, todo lo que tenemos alrededor es materia. La única antimateria que podemos generar es antimateria en laboratorio, pero esa antimateria inmediatamente se destruye, porque está rodeada de materia. La podemos, digamos, parar magnéticamente, lo que ha hecho el LHC hace poco, capsularla magnéticamente en átomos de antimateria por un espacio de tiempo muy cortito, esa antimateria se aniquila, genera luz y ya está. Pero es una distinción, pues eso, por darle una característica más diferenciada a la cuestión materia-antimateria de lo que puedan ser las cuestiones de 10 dimensiones, de las teorías de cuerdas y supercuerdas y cosas así. Pero y otra cosa, en todo este montaje no se habla para nada del gravitón. Es decir, aquí yo creo el personaje oculto que está detrás de todo esto es la gravedad, y aquí no veo la gravedad por ninguna parte. Es decir, suponemos que existe el gravitón, suponemos que la relatividad general es cierta, pero bueno, pues habrá que dar una sí, evidentemente, el gravitón, ya os dije que hay experimentos, el experimento LIGO está buscando ondas gravitatorias, son experimentos muy complejos. Tú piensas, el orden de magnitud de la gravedad es 10 a la menos 39. Cualquier otra fuerza del universo tiene un orden de magnitud muchísimo más grande que 10 a la menos 39. Pero a pesar de ser 10 a la menos 39 veces fuerte, fíjate lo que consigue. Pero, evidentemente, para poder medir las ondas gravitatorias, necesitamos ser capaces de medir algo más pequeño que 10 a la menos 39. Tecnológicamente complicado. Y tecnológicamente complicado es el experimento LIGO. O sea que esto es más fácil. Más fácil porque... Más asequible. No, más Vamos a conseguir más el asequible, neutralino que el gravitón. presumiblemente sí. Más asequible sí, a pesar de los cientos de miles de euros que cuesta un LHC, etcétera, un pastón impresionante, pero estás midiendo o estás intentando identificar órdenes de magnitud muchísimo más grandes que 10 a la menos 39. Es que 10 a la menos 39, la interacción del bosón de Higgs con el campo de Higgs para dar masa a las partículas es lo primero que tuvo que pasar en el universo. Y lo segundo es la ruptura de simetría gravitatoria, porque en el momento que las partículas tienen masa se ven afectadas por la gravedad, pero para que se vean afectadas por la gravedad, toda la sopa inicial de la que se dice tanto ha tenido que separarse y ha tenido que aparecer una cosa que se llama gravedad, que es capaz de distinguir a fulanito de menganito. Pero eso estamos hablando aquí, pegaditos al cero. Vamos a ver. Si un neutrón o un protón está formado por dos partículas con una carga y una partícula con otra carga contraria y fraccionaria, esas dos partículas con la misma carga no se separan. Si hay dos con 2 tercios y una con menos un tercio, no se separa. ya sí, pero se sabe más. Eso se llama la propiedad de confinamiento de la fuerza. Vale, y esa superfuerza Y esa superfuerza no la separa. Es más fuerte, la fuerza fuerte es más fuerte que la fuerza electromagnética. ¿de dónde viene esa fuerza? Ah, amigo. Igual que Yo te juro que las matemáticas de Feynman no soy capaz de digerir. No, vamos a ver, Feynman era listo, eso lo No soy tengo capaz de todo digerir. claro. Pero los señores que en 1978 se juntaron en Tokio eran capaces de entenderlas.
más que se ha podido llegar es sí, a romper protones. Bueno, el neutrón tiene otra característica adicional, es una característica decae, es radiactivo y se desintegra en un cuarto de hora. El protón, a lo mejor sí, pero necesitamos una existencia entera para poderlo ver. Pero lo que tienen dentro esos protones juegan a otra física que no es la física de fuera de la materia que nosotros estamos viendo. Tienen unas propiedades, ese número cuántico que Greenberg le llamó color, pues es un número cuántico muy especial, tan especial. Sí, que tiene 3 estados. Exactamente. Pero la fisión y la fusión nucleares están basadas más o menos en la energía producida por esa fuerza, por la fuerza fuerte. Bueno, fuerza nuclear fuerte. Sí, sí. Distingamos fuerza fuerte de fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza que mantiene unidos a protones y neutrones. Esta fuerza fuerte es la que mantiene unidos que dentro de los protones y neutrones. Que es mucho más fuerte. Mucho, muchísimo. Y muchísimo más fuerte y muchísimo más especial. Porque ya me dirás tú cómo somos capaces de entender que una fuerza se hace más fuerte cuanto más lejos estamos. Volviendo al fuego de los hadrones, tengo entendido que se llegaban ya a contabilizar como 1500. Muchos. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta eso y que algunos de ellos son productos de desintegración, como puede ser la resonancia, que hay cientos de resonancias, ¿qué sentido tiene el que la naturaleza tenga 1500 partículas elementales? No, precisamente porque no tenía sentido que hubiese 1500 partículas elementales, se llegó a la conclusión de que si esa, digamos, partícula elemental que era capaz de desintegrarse y darle lugar a 3 o 4 resonancias, quiere decir que tenía un nexo común que permitía diferenciar lo que ahí estaba en varias cosas. Con más energía conseguías tú hacer a manifestar las diferencias. Manifestarlas, pero nosotros, somos capaces de manifestar energéticamente a un átomo de hidrógeno, a un átomo de oxígeno, a un átomo de hierro. Y no por eso van a ser partículas elementales. Bueno, Muy bien. Gracias.